Buenos días, vamos a dar inicio ya a la conferencia. Invitamos ahí a nuestras autoridades también a conectarse y muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta conferencia, en la cual daremos a conocer el informe elaborado por Cochilco, Observatorio de Costos de la Gran Minería del Cobre, correspondiente al año 2021. Antes de pasar a las presentaciones, les informo que esta conferencia se está transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Hola. Y están disponibles en nuestras redes sociales Twitter y LinkedIn para sus comentarios. Al término de la actividad se formularán las preguntas que nos envía a través del chat de preguntas y respuestas que ofrece la plataforma. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al vicepresidente ejecutivo de Cochilco, señor Joaquín Morales. Muy buenos días a todos, todas. Bienvenidos a nuestro seminario sobre observatorio de costos. La verdad que primero que nada agradecer la presencia de ustedes en este evento que para nosotros es una contribución más a los actores del mercado en el rol que tenemos de ser generador de reflexión profesional, de política pública, de pensar sobre nuestra industria minera. Como ustedes saben, este es un relevante trabajo que se ha hecho de manera continua por parte de la Comisión y específicamente en nuestra apreciada Dirección de Estudio y Políticas Públicas, un informe que realizamos, un análisis que se realiza trimestralmente y, si no me equivoco, del orden de 7 años a la fecha, de manera trimestral. Una vez más, esto es un reforzamiento, un refuerzo, un apoyo que hace Cochilco a la industria, a los actores, en el sentido de entregarle a nuestra industria minera una información objetiva, de calidad, y que contribuye para algo que es relevante para todos los actores, para el Estado de Chile, para el sector privado, para la academia, para la industria, y que es información para una mejor
toma de decisiones, eso es fundamental. Creo que algo de real importancia, sobre todo en la elaboración de este trabajo observatorio de costo, es anticiparnos a las variables que están afectando y que afectan el aporte de la minería, y dentro de ella, especial atención, obviamente, en el centro de este informe, de este trabajo observatorio, que es el control de costo, porque ello es un tema fundamental, clave, para el valor agregado de esta actividad, y no podemos olvidar al fisco su aporte para las arcas fiscales. Creo además que el ámbito de cobertura de este informe es de gran importancia y gran relevancia. Hoy día, según la información que manejamos, estaría representando un universo de 22 operaciones y corresponderían al orden del 93,7%, según el dato que me entregaron, de la producción mina del año 2021. Y algunas reflexiones del contenido del estudio, sin perjuicio de las palabras sabias e ilustradoras que van a dar Jorge Cantallops y Ronald, y me refiero a que hoy día se observa que el cash cost de 2021 aumentó en un 8% respecto del año 2020, y esto es un romper la tendencia a la baja que había venido mostrando desde el año 2018. Se observa también en el informe que las empresas, la industria ha hecho importantes esfuerzos en tratar de contener sus costos de producción. Esto, sin embargo, no nos puede hacer olvidar la necesidad fundamental de que las empresas deben hacer sus mejores esfuerzos para apuntar a elevar su productividad e innovación, y sobre todo pensando en la adopción de nuevas tecnologías, lo cual va a ser clave para la reducción de los costos, obviamente mediano o largo plazo, y eso además va conectado con uno de los elementos más trascendentales y los desafíos más importantes tal vez de la industria, de este sector, que es la sustentabilidad. Y por último, destacar que se construye, se propone un nuevo indicador, este indicador costo neto de Cochilco, que creo es una real contribución para dar mayor certeza a las decisiones de los actores del mercado. Dejo mis palabras hasta acá porque lo importante son las reflexiones y la información que nos va a dar Jorge y Ronald. Les agradezco su presencia. De mi parte, siempre dispuesto en lo que pueda colaborar con ustedes, las puertas abiertas, como ha sido siempre la postura de Cochilco en estas materias. Muchas gracias por su presencia. Paula, por favor, dejo a Jorge si te parece pertinente. Muchas gracias. Sí, vamos ahora, muchas gracias, Joaquín. Vamos a invitar ahora entonces al director de Estudio de Políticas Públicas, señor Jorge Cantallops, que nos hará una introducción al tema. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Joaquín, y en especial a toda la gente que se conecta y que nos acompaña siempre en nuestras presentaciones. En especial, menciono obviamente, tienen esto Ronald Monsalve, que va a hacer después la presentación directamente de los resultados del trabajo, y que comenzó con esto allá por el año 2014, ya suena un poquito lejano, como un tema nuevo para Cochilco, y que se origina principalmente por la preocupación, a propósito de lo que decía Joaquín, de la participación del Estado en las rentas económicas que genera la actividad minera, y que fue la primera preocupación que nos llevó a tratar de buscar algún tipo de indicador que hiciera mejor el trabajo sobre cómo predecir, muy bien dicho también, y anticipar las variables que están influyendo en la industria minera. Obviamente no es lo único que aporta la industria, y nosotros también hemos estado trabajando, también con Ronald, los encadenamientos que genera la actividad. Por lo tanto, cuando uno hace una mirada de los aportes que hace la industria minera, obviamente vienen de la primera parte, que son las rentas económicas que genera la actividad, pero también no hay que olvidar, y muchas veces incluso llegan a superar en los momentos de precios bajos, había encadenamientos, los aportes que genera la actividad. Bueno, el origen de por qué nos preocupamos tanto en 2014 del tema de los costos. Siempre nos habíamos preocupado, pero tomábamos fuentes externas. De tener fuentes propias era precisamente porque después, en el 2014, el precio, después del llamado superciclo, baja, se ajusta a la baja, como siempre va a ocurrir en los ciclos de los precios de los commodities, particularmente en el caso del cobre. Y obviamente el Estado se preocupa de qué pasa con los aportes futuros que va a generar la actividad. Y eso nos llevó a hacer una primera aproximación
con el cash cost, una aproximación del cash cost. Cochilco, le hemos puesto ese apellido porque se aproximan a lo que hace la industria minera desde hace muchos años, con Brughan, digamos, a lo mejor, y a lo mejor antes, a lo que es el C1 y un C3, pero partimos con el C1. Y ahora, porque habitualmente nosotros lo hemos seguido publicando, como bien decía, trimestral o anualmente, pero ahora hicimos una mejora, en nuestra opinión, acercándonos a este costo neto Cochilco, que busca llegar a algo parecido a un C3. Básicamente para poder hacer mejores comparaciones con la relación de precio y los márgenes que está generando la actividad. El decir también que cada vez más estamos utilizando información pública para elaborar este tipo de trabajo, los estados financieros, y aprovechar de decir que desde el ámbito de la política pública también es una preocupación la escasez de información pública. A nosotros nos gustaría, y aquí hago una mención, un anhelo, el poder en algún momento abrir esta información por empresa. Creo que sería muy valioso también, sobre todo considerando que es información pública en algún caso, pero como no está completa y hay que hacer algunos supuestos, preferimos trabajarlo de manera agregada, no obstante de manera desagregada. Es una herramienta muy útil también para nosotros, básicamente para los temas de simulación tributaria, algo muy, de mucha coyuntura, y otro tipo de impactos de política que nosotros hemos evaluado gracias a esta herramienta. Así que genera mucha otra suerte de externalidades positivas el contar con información de esta calidad. Pero dejo nuevamente, antes de dejar a Ronald, la inquietud y el espacio para discutir con la industria el avanzar en mayores niveles de transparencia en este tipo de información. Yo creo que sería útil. La información está, gran parte de la información, es muy poco lo que hay que simular hoy día, lo que hay que hacer de supuesto, pero yo creo que sería un aporte a lo mejor reducir esos espacios para poder avanzar en una información mucho más transparente para la industria. Yo creo que es de las cosas que se requieren. Sin más que agregar, ahora dejo las palabras sabias que ahora sí que vienen de Ronald con la presentación. Muchas gracias, Paula. Sí. Muchas gracias, Jorge. Antes de dar paso a Ronald Monsalve, que era la presentación de fondo hoy día, quería también informarles que al término de su presentación, el subsecretario de Minería, señor Billy Craft, se referirá al tema. Y les reitero que pueden enviar sus preguntas a través del chat que ofrece la plataforma, las cuales se formularán al término de las presentaciones y daremos en ese minuto también, obviamente, la respuesta. Ronald, adelante. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Jorge. Voy a levantar mi presentación. No sé si se ve ahí la presentación. Se ve, tienes que poner el modo presentación. Perdón. ¿Se ve ahí? Ahí se ve bien. Ya, ok. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Gracias por asistir al webinar del Observatorio de Costos. Los objetivos de esta presentación son dos. Uno, mostrar el avance de los costos al año 2021 y, tal como ya se comentó, presentar un nuevo indicador que hemos incorporado en este reporte trimestral que comenzó en el año 2015 y que corresponde al costo neto Cochilco, como lo hemos llamado, y del cual voy a dar mayores antecedentes durante la presentación. Los reportes trimestrales del Observatorio de Costos se publican desde el año 2015, y dicho año fue muy complejo para la minería porque coincide con la caída en el precio de los commodities, ¿ya? Y esto obligó a muchas empresas, a muchas mineras, tanto en Chile como también en todo el mundo, a implementar estrategias para la contención de costos y reducirlos. La minería
en este caso siempre se ha preocupado y focalizado en medir los costos, y para ello la industria ha buscado estándares para la preparación y divulgación de dichos costos. Ahora, si uno analiza la literatura, uno va a encontrar muchas definiciones de costo. Entonces la primera pregunta que surge es, ¿qué es lo que quiero medir? Teniendo claro qué es lo que yo quiero medir con un costo, yo voy a saber cuál es el más adecuado. Históricamente, desde que creamos el observatorio de costos, hemos medido lo que nosotros llamamos el Cash Cost Cochilco, que es una aproximación del costo C1 de las compañías mineras. En realidad, más que una aproximación, en muchos de los casos es el costo que publican las empresas mineras, porque ya a esta altura muchas de las empresas ya publican su Cash Cost. Entonces, son muy pocas en realidad a los cuales nosotros tenemos que hacerle una especie como de simulación para ver si realmente, para determinar cuál es su proxy de Cash Cost. El Cash Cost es un costo que se mide netamente costos operacionales de una faena. Tal como se señala la lámina, es un indicador de posición competitiva de corto plazo, y generalmente se utiliza para comparar, en este caso, operaciones mineras, países, grupos corporativos. Uno puede hacer la estructura y hacer las comparaciones que uno más quiera, ¿ya? Sin embargo, a partir del presente estudio, del presente reporte, introdujimos un nuevo indicador que es el costo neto Cochilco. Ahora, ¿por qué surge este indicador? Básicamente porque, bueno, últimamente, producto de la discusión en torno al royalty, nos dimos cuenta que muchas opiniones en relación a los márgenes que está obteniendo la industria se hacía comparando el precio del cobre con el cash cost, ¿no? Pero el cash cost solo incluye, como les comentaba, costos operacionales. Por lo tanto, era necesario tener otro indicador que también incorporara los costos no tanto operacionales como también los no operacionales y otros. Fue así como nosotros creamos este costo neto Cochilco, que también es un indicador de posición competitiva de mediano plazo, porque esto se asemeja mucho a lo que es un costo C3, la literatura señala que este es un indicador más de mediano plazo, y en nuestro caso lo utilizamos, es más adecuado si uno quiere compararlo con el precio del cobre. Muy rápidamente, acá hay un cuadro donde se definen o se estructuran las diferencias entre el cash cost Cochilco y el costo neto Cochilco. A los dos les vamos a colocar un apellido, Cochilco, en el fondo para señalar que es un proxy que nosotros estamos calculando de la industria. En el caso del cash cost Cochilco, siempre incluye en este caso las remuneraciones, la electricidad y los combustibles, los consumibles y materiales, los servicios terceros, el ácido, y otros, ¿ya? Otros costos, por ejemplo, los costos diferidos. Y además también hay una homologación a cátodos a través de los TCRC. En la homologación a cátodos, siempre me preguntan por este concepto. En este caso, toda la producción, en este caso, se lleva a un producto único, que en este caso de cátodos, si una empresa produce concentrado, se trata en este caso, de simular y llevar ese concentrado a cabo. Y también tenemos un descuento por créditos por subproductos, que también es otra cosa que siempre se pregunta, ¿ya? Que es un descuento que se hacen a los costos, más que nada porque hay muchas operaciones que no solo producen cobre, sino que también producen subproductos, molibdeno, ácido, oro, plata, y en el fondo, más que nada para sus costos operacionales no solo incluyen en este caso cobre, sino que también otros productos. Y en el fondo, para unificar metodológicamente, se descuentan las ventas por sus productos. En el caso del costo neto Cochilco, considera casi todos los costos mencionados anteriormente, salvo que nosotros en nuestro caso, por un tema básicamente metodológico, no consideramos la homologación a cátodo. Ahora, ¿por qué no consideramos la homologación a cátodo? Básicamente porque el cash cost Cochilco y el costo neto a cátodo
para su cálculo, para su estimación, utilizamos distintas fuentes de información y al incorporar en este caso al costo neto, la homologación a cátodo, nos dan diferencias que preferimos no incorporarlas para en el fondo tener un cálculo más certero. Pero básicamente es porque, bueno, lo voy a explicar más adelante, pero para el costo neto a cátodo utilizamos información de los estados financieros. 100% de información de los estados financieros. Entonces, no hay asimetría en cómo las empresas presentan la información y es más difícil hacer, en este caso, las distinciones, y eso en realidad provoca ese desajuste. Ahora, veamos los resultados del Cash Cost Cochilco, que es el indicador que nosotros históricamente hemos publicado. Algunos aspectos metodológicos. El Cash Cost, como bien se dijo en un comienzo, incluye 22 operaciones de la gran minería del cobre, que aproximadamente representan el 93,7% de la producción de cobre en mina del año 2021. Y es una metodología que lo que busca es, aparte de determinar el Cash Cost de cada periodo, es tratar de explicar cuáles han sido las variaciones. Y se hace a través de un modelamiento, por así llamarlo, de los elementos de gasto. Entre ellos tenemos la energía eléctrica, los combustibles, las remuneraciones, los créditos por subproducto. Y para eso lo que se hace es calcular, muy básico, es calcular un P por Q. Tratar de determinar cuál es el precio de la energía en un periodo y en otro, y también cuánto ha sido el consumo, una estimación del consumo de energía en un periodo y otro. Y a través de esa relación, obviamente todo esto es un costo unitario que también se divide por la producción de cobre pagable, uno puede obtener las variaciones, cómo varió, explicar en cierta forma cómo se realizó, cómo se produjo una variación entre un periodo y otro. Pero también a eso, a través, en relación al precio de los insumos, uno también puede descomponerlo y determinar cuánto ese precio se explica por aumentos del tipo de cambio, de la inflación, y de la inflación, el IPP USA, que nosotros de Estados Unidos, que también lo incorporamos. Entonces tratamos en el fondo, de desagregar o de destruir este costo unitario para cada uno de los elementos de gasto. Y es así como nosotros logramos determinar, explicar las variaciones de los costos. Utilizamos información pública, principalmente de la Comisión de los Estados Financieros, que se publican en el sitio de la Comisión para el Mercado Financiero. Las informaciones de mercado, en su gran mayoría, se toman del Banco Central. También información, como les comentaba, información de las empresas mineras. A esta altura ya son muchas las compañías mineras que publican su costo, su cash cost. Y también a información que Cochilco compra, ¿ya? Bases de datos especializadas que le llamamos, a las cuales nosotros también obtenemos información. Nosotros presentamos los resultados desagregados, los resultados sin individualizar las operaciones, y los resultados son trimestrales. Esta es la muestra de las operaciones mineras, de las 22 operaciones mineras que se incluyen en el cash cost, para el cálculo del cash cost. Y acá podemos ver que en el año 2021 estas operaciones produjeron 5.273.000 toneladas de cobre fino, lo cual representa una caída del 1,6% en relación al año 2020. Y ya esa caída que aparece ahí de 84.000 toneladas ya nos da un indicio de que los costos aumentaron. Es uno de los factores. Una caída en la producción de una operación es un indicio de que hay una presión al alza, en este caso en los costos. Hay que analizarlo con otras variables, pero ya es un indicio de cómo se viene el mercado. Este es el resumen de la variación entre el año 2020 y 2021, el promedio en este caso, y tenemos que
los costos aumentaron 10 centavos, el cash cost aumentó 10 centavos de dólar en la libra. Ahora, ¿por qué se explica este aumento? Hay, en este caso, causas que ayudan a bajar los costos y otras que juegan en sentido contrario. Por un lado, tenemos un efecto positivo que tiene relación con la gestión y los factores de mercado favorables. Cuando hablamos de gestión, tratamos nosotros de agrupar los distintos factores, y hay factores que tratamos nosotros de clasificarlas como que dependen directamente de la operación minera. Por ejemplo, las remuneraciones. Ese es un factor asociado a gestión, por ejemplo, ¿ya? Y los factores de mercado son aquellos factores que no tienen relación con la empresa, ¿ya? Por ejemplo, los precios. En su gran mayoría, los precios del diésel, el tipo de cambio, son considerados en este caso factores de mercado. En el caso de la gestión y los factores favorables, de mercado favorable, tenemos que esa caída de 20,1 centavos de dólar en la libra se explica principalmente por el efecto de los créditos por subproducto y por el aumento del precio del molibdeno. El precio del molibdeno y de la plata, pero principalmente el molibdeno, ya que estos es un subproducto y se restan de los costos. Por otro lado, tenemos los factores de mercado adversos que empujaron los costos a un alza de 24,6 centavos de dólar a la libra, y se explican principalmente por un menor valor del tipo de cambio y un aumento del IPC, principalmente el tipo de cambio, ¿ya? Y eso hace que los costos impulsa o presiona al alza los costos. Además, hubo aumento de los precios de los combustibles, de la energía, fletes, el ácido sulfúrico, y finalmente también hay un factor geológico que tiene que ver con las menores leyes. En este caso, la caída de las leyes impacta en 5,5 centavos de dólar la libra en los costos. El neto de estos factores nos da un aumento de 10 centavos de dólar la libra. Si uno quiere ver en perspectiva cómo ha evolucionado el cash cost, podemos ver que el año 2020 fue un año claramente anormal en relación a los costos, ya que coincide con el año de la pandemia. Ahora ahí la caída se explica principalmente por un aumento del 13% en el valor del tipo de cambio. Acá son principalmente los factores de mercado. Y también menores precios de los insumos. La energía eléctrica, los combustibles cayeron, los materiales, ¿ya? Y eso hace que en el año 2020 los costos disminuyeran mucho en cuanto a la tendencia que se venía observando. Durante el año 2021, si bien hubo una alza en el cash cost, más o menos es menor que el año 2019. Uno puede ver que a partir del año 2017 uno empieza a observar una caída en los costos, y más o menos esta caída, si uno lo proyecta, más o menos el cash cost del año 2021 está en línea con esa tendencia que se venía observando previo a la pandemia. Entonces, si bien aumentó con respecto al año 2020, eso se explica también porque la base de comparación es más baja, fue más baja. De las 22 operaciones, 16 aumentaron sus costos y 6 las disminuyeron. Las operaciones que aumentaron sus costos representan el 73% de la producción de la muestra, y las que disminuyeron sus costos, el 27% de la producción de cobre de la muestra. Otra forma de ver cómo han evolucionado, cómo se comporta el mercado o esta muestra de operaciones mineras es viendo las curvas de costos. En color rojo está la curva del año 2021 y en color gris la curva del año 2020. Y podemos ver más que nada que las empresas más eficientes, que son aquellas que se ubican bajo el percentil 25, o sea, el primer cuartil, no tuvieron
prácticamente se mantuvieron estables en sus costos. El aumento de los costos uno lo empieza a ver desde el percentil 25 hacia arriba, y sobre todo en el cuarto cuartil, donde uno puede ver que la curva de costos se despega, la curva de color rojo se despega de la curva de color gris hacia arriba. Otro aspecto que uno puede ver acá es que en realidad el ancho de la curva, en esta curva, los anchos en este caso de la curva dan más o menos la idea del tamaño de la operación. Uno puede ver que las operaciones más pequeñas fueron las que aumentaron más sus costos. Hemos agregado esta lámina para más o menos mostrar cómo es la dispersión, también otra forma de ver la dispersión de los costos a través desde el año 2015 al año 2021, donde en color gris aparecen en el gráfico que está a mano izquierda. En color gris los puntos, cada punto representa el cash cost de una operación minera. En la línea color celeste está el promedio del cash cost, y uno puede apreciar cuán dispersa es la muestra. ¿Ya? Hay operaciones que se escapan bastante del promedio. Ahora, para el año 2021, el 45% de la producción está bajo el promedio del cash cost. ¿Ya? Y otra forma de visualizar este cash cost es agrupándola por tamaño. En el gráfico que está a mano derecha, podemos ver, bueno, hemos separado a las operaciones en aquellas que tienen una producción mayor a 150.000 toneladas y menor a esto, a ese número, a esa cifra. Ahora, una distinción que se hizo en forma arbitraria, pero sirve para ver que aquellas empresas de mayor tamaño han tendido a mantener el cash cost a través del tiempo. Incluso ha tendido a disminuir el costo. En el año 2016 tenemos 222 centavos de dólar la libra, y en el año 2021 esto ha ido a 116,8. Sin embargo, las empresas menores que producen menos de 150.000 toneladas al año durante el año 2021 tienen costos más altos. Y claro, son lo que les mencionaba, son las operaciones más pequeñas, ¿ya?, de la muestra, las que tienen costos que se alejan sustantivamente de lo que es los costos que exhiben las grandes compañías. Ahora, otra cosa que uno puede observar es que la diferencia entre grandes y pequeñas aumenta de 49 centavos de dólar libra a 106 centavos de dólar libra. O sea, a medida que ha pasado el tiempo, esta diferencia se ha ido acrecentando. Acá tenemos la descomposición una forma de ver la descomposición de los costos entre el año 2000, cómo han variado los costos entre el año 2020 y 2021. Quiero dejar en claro que hay varias formas de verlo, de ver cómo varían estos costos. Nosotros presentamos dos de tantas que uno puede presentar, uno puede presentar este análisis, y básicamente nos basamos en esta presentación en presentaciones que hacía hace ya bastante tiempo Codelco, en la forma como presentaba sus costos. Y más o menos nosotros lo que hicimos y que partimos del principio fue replicar más o menos esta forma de presentar cómo varían los costos, que en realidad es bastante didáctica, por la llamar así. Me voy a centrar solamente en las mayores variaciones. Como les mencionaba, entre el año 2020 y 2021 los costos crecieron 10 centavos de la libra, y los menores costos se explican por los créditos por subproducto, lo que le hablaba del aumento del precio del molibdeno. Tenemos también una pequeña caída de los TCRC, el año 2020 y el año 2021 han sido años anormales, y también ha afectado a los TCRC. Ha habido un problema de oferta de concentrado, que ya este año ya se revirtió. De hecho, los TCRC ya están más altos,
pero por lo menos el TCA del año 2021 jugó a favor de los costos. En el otro extremo tenemos los materiales, el costo de los materiales, principalmente por el aumento del precio de los materiales, de los insumos, que fueron también afectados negativamente por el mayor valor del tipo de cambio. Nosotros, dentro de las partidas, hay partidas que están en moneda nacional y moneda extranjera. Para el caso de los materiales, consideramos que el 30% de dicha partida está en moneda nacional y el 70% en moneda extranjera. Y tiene, por lo tanto, el tipo de cambio sí tiene un efecto en dicho elemento de gasto. Los otros son los combustibles, las remuneraciones y el precio del ácido sulfúrico, que impulsaron al alza estos costos. Otra forma de ver esta variación es a través de los efectos, lo que yo les hablaba, cuando nosotros analizamos, cuando tratamos de calcular la variación de los costos, tratamos de descomponer el costo en el P por Q, y también en el efecto de la producción. Cuando uno tiene el costo unitario, tenemos en el numerador dólares, ya centavos de la libra, pero en el denominador tenemos en este caso la producción, ¿ya? Que eso es también otro que también impacta en el costo unitario. Y si uno el precio lo sigue descomponiendo, podemos también obtener un efecto del IPC, del tipo de cambio, y del Price Producer Index de Estados Unidos, que es el que utilizamos para medir las variaciones, en este caso, de la moneda extranjera. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que el efecto precio, el aumento de los precios, fue el que explica la caída en los costos, y en el otro extremo, claramente, el efecto del tipo de cambio fue el que impulsó al alza dichos costos. Y también el efecto del IPC, pero en menor medida. Lo que hablaba al comienzo, la menor producción de la muestra, también impacta negativamente en 2,1 centavos de dólar a libra en los costos, en la variación de los costos. El costo neto Cochilco, este nuevo indicador. Muy rápidamente, al igual que el caso anterior, acá utilizamos, como les había dicho, información exclusiva que aparece en los estados financieros que publican las empresas, y también información que publican las empresas en sus sitios corporativos, principalmente a través de los estados financieros trimestrales o periódicos que se publican para los accionistas principalmente. A diferencia del catch cost, acá son una muestra de 21 operaciones, no 22. Mantos Copper no publica sus estados financieros, así que no tenemos la información de Mantos Copper. Pero esta muestra, igual con estas 21 operaciones, representa el 92,1% de la producción del año 2021. Lo que ya le explicaba, que es información de la Comisión para el Mercado Financiero, y al igual que el catch cost, los resultados se presentan en forma agregada. No considera el costo de homologación a cargo, básicamente por un tema de información a la cual nosotros tenemos acceso. Y el modelamiento del costo neto Cochilco, el costo unitario, no consideramos el costo pagable, en este caso la producción pagable, sino que consideramos las ventas físicas de cobre. ¿Por qué consideramos las ventas físicas de cobre? Porque los estados financieros se estructuran en base a las ventas, no a la producción. Entonces, para ser más precisos, consideramos las ventas físicas de cobre. En el caso que no está esa información, porque no todas las operaciones o las mineras publican sus ventas físicas, utilizamos la producción, ¿ya? La producción de cobre contenido. Pero la diferencia entre uno y otro no es mucha, pero para ser más precisos usamos las ventas físicas. Para el caso de Codelco utilizamos información corporativa,
y consideramos en este caso el costo de cobre comprado a terceros, ¿ya? Y el gasto asociado, no consideramos el costo de cobre comprado a terceros, y tampoco el gasto asociado a la ley 13.196, que es la ley reservada del cobre, porque es un impuesto. Para el cálculo del indicador unitario, utilizamos las ventas de minerales propios y de terceros, que es el cobre de Codelco, el cobre propio. Al igual que el cash cost, los resultados serán entregados en forma trimestral. Acá tenemos una gráfica de cómo agrupamos las cuentas en los estados financieros para obtener este costo neto Cochilco. Quizás todas las cuentas salen directamente del estado financiero, quizás salvo los créditos por subproductos, que en este caso, bueno, algunas, las ventas de esos productos, si no están detalladas, generalmente uno lo encuentra la fuente, la encuentra en los reportes de las empresas en sus sitios corporativos, pero en su gran mayoría se publican. Quizás no en forma trimestral, pero anual o semestral. Aquí tengo la evolución del costo neto Cochilco y del precio del cobre, justamente que era el objetivo de este indicador, y podemos ver que durante el último año cayó el costo neto Cochilco, principalmente porque a los gastos operacionales que son medidos a través a la caída, al aumento de los gastos operacionales que son medidos a través del cash cost, hubo una caída de todos los otros elementos de gasto, o sea, las diferencias de cambio, la depreciación y la amortización, los gastos financieros, todo calculado, todos son netos, al final terminamos por compensar el alza de los costos operacionales. Y podemos ver más o menos cuál ha sido en promedio, cómo se ha comportado en promedio este costo neto, y sobre todo a partir del año 2017, donde uno puede ver que la industria en promedio ha tenido márgenes positivos. Al igual que para el cash cost, a mano izquierda, perdón, tenemos un desglose de la evolución de este costo neto entre el año 2015 y 2021. Cada punto representa una operación y más o menos sirve para determinar cómo la dispersión de la muestra de operaciones. Y podemos ver que hay operaciones que se alejan bastante de lo que es el promedio. Si uno quiere verlo desde el punto de vista de la producción, al igual que para el cash cost, también dividimos a las empresas que producen más de 150.000 toneladas y menos de 150.000 toneladas, y podemos ver que principalmente las empresas de mayor tamaño han tendido a mantener constantes sus costos, incluso a la baja, ¿ya? En los últimos años rozando los 200 centavos de dólar la libra. Y han tenido márgenes positivos desde el año 2017 al 2021. Sin embargo, las empresas que producen menos de 150.000 toneladas presentan un panorama más complejo, ya que ha sido variable el costo neto, ¿ya? Y en algunos casos los márgenes han sido negativos. Salvo el año 2021, donde tanto las grandes como las pequeñas, debido al alto precio del cobre, ha permitido tener márgenes positivos. Esta es la presentación que yo les tenía respecto al Observatorio de Costos. Esto va a ser publicado en nuestra página web. Quizás antes de finalizar me gustaría agradecer, ¿ya? Porque en este trabajo, tal como se mencionó, quizás no trabajo solo yo en este reporte. En toda la conceptualización trabajan otros colegas. Especialmente quiero agradecer a Andrés González, que es de la Dirección de Estudios, a Víctor Garay también, que me ayudó, y especialmente a Luis Venegas, que es de la Dirección de Evaluación de Inversiones y Gestión Estratégica de Cochilco. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por tu presentación. Invitamos ahora entonces al subsecretario de Minería, señor Billy Kraft. Muchas gracias, Paula.
Aprovecho de saludar a todos y todas los asistentes. Me invitaron a dar unas breves palabras en esta actividad. Yo quería aprovechar partir por felicitar a Cochilco por la realización de este trabajo. Me parece que tenemos que aprovechar cada una de estas oportunidades para relevar el rol que tiene Cochilco en la generación de todos estos estudios y la generación de tanta información que es tan útil para la discusión de políticas públicas, y no solo para eso, también tiene un tremendo impacto en el mundo de la academia también, la información tan valiosa que genera Cochilco. Yo creo que una de las cosas importantes que se rescatan de todo lo que se ha presentado es ver cómo se observa esta heterogeneidad en la actividad minera, expresada en este caso la heterogeneidad en la estructura de costos. Y eso me parece que es tremendamente relevante ponerlo sobre la mesa cuando estamos en medio, hay una pausa, pero se va a retomar esta discusión sobre el royalty. ¿Ya? A mí me parece que ese es un elemento que debe ser considerado en la discusión de royalty, es un elemento de hecho que desde el Ministerio con el apoyo de Cochilco se está poniendo en la discusión, y yo quisiera nuevamente relevar que sin el trabajo que ha hecho Cochilco en esta materia, sería muy difícil que pudiéramos participar de manera informada, activa y efectiva en la discusión, por ejemplo, del royalty. Felicito nuevamente a Cochilco por este trabajo, a las personas que participaron, hicieron posible relanzar el observatorio de costos, y sin más los dejo para que puedan seguir entiendo que hay una ronda de preguntas o algo por el estilo. Yo lamentablemente no los voy a poder acompañar en esa parte, pero nuevamente felicitaciones y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, subsecretario. Efectivamente tenemos algunas preguntas en el chat. Ya las ha ido respondiendo alguna de ellas el director de estudio, pero creo que igual sería un aporte que la pudiésemos entregar al resto también de los asistentes. A ver, acá una. Bueno, dicen... aproximadamente qué porcentaje de los costos operacionales y costos netos en pesos y dólares. La pregunta apunta a cómo afectan los costos el tipo de cambio al alza. A ver, no tengo el dato actualizado últimamente, pero aproximadamente era 65% moneda extranjera y 45% moneda nacional. Eso es más o menos el último dato que me queda, pero no lo tengo actualizado últimamente. No tengo el dato en la mente. Ahora, sí, lo que... No, eso más que nada. Muchas gracias, Ronald. Sí, acá hay unas preguntas que me hacen, que dice, al comparar los costos en dólares, ¿se considera corrección por IPM USA? Sí, efectivamente, se hace dentro de las correcciones, se hace corrección por tipo de cambio, por inflación nacional, y también utilizamos el Price Producer Index, ¿ya?, de Estados Unidos para hacer las correcciones. Eso, no sé si... Ronald, no sé si prefieres ir tú viendo las preguntas del chat o te las voy formulando yo. Aquí también preguntan si se puede hacer un estimado de proyección de costo. Dice que hay factores como la crisis de Ucrania, la sequía, y persisten algunos como precio de energía y flete. ¿Cuánto impacto podría tener en el cash cost de la industria? Es complicado. Generalmente nos dicen, cuando uno quiere hacer una estimación de los costos, sobre todo ahora, lo que sí sabemos es que los costos van a subir, eso es cierto. Ahora, si nosotros observamos, va a subir por distintos factores, ya quizás ya se mencionan ahí en la pregunta. Por un lado tenemos va a haber una menor producción, hay operaciones que
tienen problemas con los recursos hídricos, y eso ha hecho que varias operaciones disminuyan su producción. Incluso en nuestro análisis ya hay algunas operaciones que ya ajustaron, ya esperan que este año ajustaron a la baja su planificación en cuanto a la producción, justamente por los efectos hídricos. Va a haber un mayor costo de la energía, se espera que el problema, el tema de Ucrania se mantenga, eso va a tener efectos obviamente en los combustibles, va a tener efectos en la energía también, y con respecto al tipo de cambio, acá el tipo de cambio si se mantiene alto, lo más probable es que va a ser quizás lo único que juegue a favor de los costos si se mantiene alto, ya que un dólar alto hace que los costos disminuyan. Pero la raya para la suma al final va a ser que los costos van a aumentar. Lo mismo con respecto a los fletes. Es esperable que los fletes sigan altos, ¿ya? Los TCRC se están recuperando, lo que decía, y eso también va a presionar al alza los costos. No tenemos una estimación de cuánto va a ser ese aumento, pero se espera que eso en el corto plazo, mediano plazo se mantenga. Ahora, lo otro es que la guerra de Ucrania en algún momento va a terminar. Esto no es eterno, entonces, ¿cuándo? No se sabe, pero es esperable que esto se mantenga por un tiempo, pero tampoco no va a ser eterno, es de largo plazo. Gracias, Ronald. Tenemos acá otra consulta. Pregunta, ¿la dispersión de costos se da por empresa? ¿Es posible también obtener esta información por tonelaje? Sí, no, totalmente de acuerdo. Se puede hacer esos análisis. En realidad uno puede hacer muchos análisis respecto al observatorio de costos, pero también la idea era tampoco no recargar el reporte, cosa que sea un reporte sencillo y fácil de analizar. Pero sí, se puede hacer, siempre se pueden incorporar cosas y se pueden mejorar. Otra consulta, Ronald. Dice, ¿qué porcentaje de los costos queda en el país? ¿El OPEX? ¿Y qué porcentaje se va al exterior? OPEX también. No tengo eso ya más o menos tiene que ver cuánto más o menos con las remesas, en el caso del OPEX, no tengo ese dato de cuánto no hacemos, no llegamos, no tiene ese alcance el análisis de la variación de los costos. Bueno, muchas gracias, Ronald. No tenemos más preguntas formuladas en el chat. Les agradecemos a todos su conexión a esta actividad. Durante la tarde estará publicada la presentación en nuestro sitio web. Asimismo, si tienen otras consultas que formular posteriormente, pueden enviarlas a nuestro correo electrónico institucional cochilco@cochilco.cl. Sí, muchas gracias a todos por participar. Ronald, ¿quería agregar algo? Ahora sí, una cosa, en el reporte, en la última lámina, aparece mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna consulta, me la puede formular directamente a mi mail, y si tiene alguna duda, yo feliz lo respondo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar, también a los panelistas, y como les reitero, va a estar publicada en nuestra página web la presentación y también el video de la conferencia en YouTube. Que tengan buen día. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós. Gracias.